Neda Angulo, del grupo Red de Economía Solidaria del Perú, presente aquí en el Foro Social Mundial. Estamos en el territorio de la economía del foro, donde hay una gran cantidad de tiendas y de ventas, producto de esta misma red de economía solidaria. Señor Angulo, red de economía solidaria, ¿cómo explicarle esto a la gente? ¿Qué significa esta economía solidaria? ¿Cuál es la experiencia en Perú? La economía solidaria es una apuesta en construcción. Viene a ser básicamente un esfuerzo de poner en marcha experiencias económicas y de articulación entre estas experiencias. Estas experiencias son el resultado de esfuerzos de sectores marginados del proceso económico actual, del orden económico actual, y que tratan de poner en marcha emprendimientos que efectivamente respondan a sus necesidades. Una primera necesidad es la necesidad de empleo y por tanto de generación de ingresos para la sobrevivencia familiar. Una segunda necesidad cubierta es la atención de problemas sociales desatendidos por el Estado, particularmente a partir de las reformas neoliberales. Entonces, en todos estos esfuerzos hay una base común, que es la pretensión de poner a la persona humana como centro de la acción económica, ¿no? Recuperar el valor de la persona, ¿no? Como eje efectivamente de generación de una nueva riqueza, efectivamente, una riqueza concordante con la respuesta efectiva social a la necesidad de resolver la sobrevivencia, pero también de desarrollo de las personas, ¿no? Y esa es la apuesta que estamos llamando de economía solidaria. Esta economía solidaria, ¿cómo encaja dentro de la economía local, de la economía regional, de la economía de un país? ¿No hay contradicción en esto? Creo que no hay contradicción. Nosotros nos movemos dentro de la realidad concreta. La realidad concreta supone un escenario en el cual hay economía desenvuelta por diversos agentes. Hay una economía estatal, hay una economía de mercado y hay una economía promovida por sectores organizados desde sectores populares, que está transitando precisamente en ese mercado, que está incursionando muchas veces en ese mercado, y en ese proceso está también apropiándose de tecnología, está apropiándose de segmentos de capital, está apropiándose también del propio mercado. Entonces nosotros entendemos que es un proceso de democratización económica puesta en marcha con todas estas experiencias, ¿no? Entonces le diré ciertamente que esa es una visión nuestra, porque este es un debate actual respecto a la economía solidaria, pero dada la perspectiva de confluencia, particularmente puesta ahora como énfasis en este foro, cómo nos encontramos los de economía solidaria con el resto de personas que están también promoviendo una economía soberana, yo le diría que nos encontramos en la misma lógica de reconstrucción de un orden económico que incluya a las personas, que responda a las necesidades de las personas, pero desde este momento. Y eso es lo que quisiera también que se note como apuesta clara en nuestras propuestas de economía solidaria. Retornando al caso concreto de su país, de Perú, ¿cómo funciona esta red en Perú? Si nos cuenta un poco para entender mejor. En el caso peruano, nosotros venimos articulando actores económicos y sociales. Le diré particularmente esto no data de los años 90, quizás durante la década de los 90, con la instauración del modelo neoliberal en mi país, efectivamente hubo una agudización de la pobreza. Evidentemente hubo necesidad de construir el empleo, no solamente desde gente de sectores populares que tenían que sobrevivir, sino desde gente que quedó desempleada por la desactivación del aparato industrial. Entonces ahí mi país es básicamente un país de cuentapropistas en este momento, ¿no? De gente que tiene que generar su empleo, de gente que tiene que creativamente ver salidas colectivas para la resolución de los problemas tanto de alimentación o de salud, ¿no? Como todo lo necesario para la vida humana. Entonces es justamente a partir de estas evidencias
que se empieza a promover la articulación. Actualmente GRESP, el Grupo Red de Economía Solidaria del Perú, articula 34 instituciones que están trabajando en el terreno de la economía solidaria, no solamente como instituciones de apoyo, que también tenemos ONGs, tenemos académicos y también las propias, algunas universidades, ¿no?, sino a los actores económicos directos. A nosotros es algo que nos enorgullece, tener un espacio de confluencia de un gremio tan importante de productores para el Perú como es la Junta Nacional del Café, o la Confederación Campesina del Perú, o la Federación de Mujeres Organizadas en Comedores Populares de Lima y Callao como miembros de nuestro grupo. Una particularidad de nuestra red es que es un espacio de confluencia también de personas e instituciones. Son instituciones, pero también personas que están apostando porque es posible hacer economía de otra manera, que están apoyando estos emprendimientos de manera personal a partir de experiencias o conocimientos valiosos para el desarrollo de estos procesos. ¿Y qué papel desempeña en todo esto la mujer? Hacía referencia a este grupo de mujeres que llevan a cabo, que tienen los comedores del Callao, ¿no?, esta zona de Lima. ¿Hay un mayor interés de la mujer por unirse a esta red? ¿Qué necesidad tienen, quizás más que los hombres, de unirse a esta red? Bueno, debo decirte, por ejemplo, que cuando te hablo de Lima y Callao, te estoy hablando de 1/3 de la población de mi país, ¿no? Eso es algo que quisiera ponerte también como elemento. Estos espacios de participación de la mujer se dan, como te dije antes, en un proceso de creciente deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y una creciente también recorte y un creciente recorte de los servicios de apoyo del Estado, que además en mi país siempre han sido muy limitados. Es en esta lógica que desde las mujeres se empiezan a promover organizaciones a escala, con un criterio de economía a escala para resolver las necesidades de alimentación y de salud. Esta es la raíz de los comedores populares. Tengo incierta la forma de dar de comer a mis hijos para mañana, y la lógica de las mujeres fue: entonces juntémonos para comprar al por mayor y poder resolver este problema ahora en concreto. Esta experiencia que data de fines de la década del 70 es una forma actual de sobrevivencia en mi país. Pero, ¿qué es lo importante de este proceso? Que ha permitido una participación de mujeres en una esfera pública. Las mujeres dejaron su hogar y empiezan a participar y a gestionar de manera comunitaria, ¿no?, este esfuerzo por resolver colectivamente la alimentación, luego la salud, porque también en todo este proceso y también con apoyo de muchas ONGs se empieza a promover también que las mujeres adquieran nuevos conocimientos para responder de manera más eficaz a las necesidades también diversas de la población. Entonces, como te decía, en este proceso hay un crecimiento personal a partir de esta experiencia comunitaria de participación. Las mujeres reconocen su propio valor y hay un proceso de autoestima reforzada, un proceso de autoestima personal a partir de esa práctica social. En todo esto, ¿qué es el otro elemento importante? Las mujeres organizadas empiezan a articularse, empiezan a generar centrales de organización. En este momento la federación que yo te mencioné está construyendo una confederación nacional que busca tender puentes con las otras regiones del país, ¿no? Hay ¿y qué es en todo esto? ¿Cuál es el resultado? Hay un interlocutor social formado desde mujeres de sectores populares para dialogar con el Estado en torno a las políticas públicas que tiene que tener el Estado para apoyar este tipo de iniciativas. En este esfuerzo se está logrando una transferencia de recursos del Estado para la resolución de estos problemas, ¿no?, a través de programas de alimentación que son gestionados con estas mujeres.
y gestionados porque también en este esfuerzo de democratización social se está generando también una incidencia política. ¿A qué me refiero? Una particularidad, por ejemplo, de la forma de gestión gubernamental en mi país, y eso es reconocido por los diversos analistas políticos, es el manejo patrimonial de los recursos públicos, ¿no? Y por tanto, eventualmente, este manejo clientelista de los recursos públicos. Esta experiencia ha permitido a estas mujeres que se vaya generando una conciencia de derecho y una institucionalización de cómo debe ser el aporte del Estado en función al cumplimiento de una responsabilidad social y no como parte de un manejo político orientado a ganar réditos para una gestión gubernamental determinada, ¿no? Entonces creo que eso también es un asunto que está impactando en la esfera política, en la esfera social, pero que tiene bases económicas. Esto pasa también por ya nuestra propia percepción de economía. Si la economía es solamente la producción de bienes y servicios para el mercado, o si es aquel proceso que permite la provisión de todos los bienes y servicios necesarios para justamente la vida humana. A partir de eso es que las mujeres de comedores también hallan en la economía solidaria un referente, porque nosotros, cuando hablamos de economía solidaria, estamos manejando una noción distinta de economía, ¿no? Asumiéndola básicamente como provisión de todo lo necesario para la satisfacción y el crecimiento de las personas. ¿Y qué dicen los hombres de este autocrecimiento de la mujer y de esta participación de la mujer en la economía solidaria? Bueno, no dicen es solamente, bueno, aceptan esto, ¿no? Es lo que digan ellos o no digan, bueno, no, creo que no, bueno, en todo caso sí es relevante, porque en todo esto hay un proceso de reconocimiento también. O sea, las mujeres nadie les ha dado el espacio, se han ganado el espacio en la escena social, en la escena política, ¿no? En la escena económica. Entonces, o sea, es evidente que participan, es evidente que tienen derecho entonces a plantear también opinión, ¿no? Entonces, es un proceso, creo que es un proceso natural, como digo, es la evidencia concreta, ¿no? Están ahí y entonces, y además participando con opinión a partir de una práctica concreta de ejercicio. A propósito de la relación mujer-hombre y todo lo relacionado con género, la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, es un hecho en toda América Latina. Hay países no latinoamericanos, como es el caso de España, donde aumenta a pesar de las medidas que se toman desde el punto de vista legal, institucional, local. Hay muchas iniciativas. En el caso de América Latina, ¿cómo se manifiesta eso? En el caso del Perú, ¿cómo es? Debo decirle que hay dos factores que confluyen. Una cosa son los marcos normativos internacionales, que de alguna forma han comprometido al Estado peruano para replicar marcos normativos y programas gubernamentales de apoyo a la mujer, ¿no? De prevención y protección de la mujer frente a la violencia. Ese es un factor. Pero lo cierto es que hay otro factor que me parece importante destacar, que es que quienes hacen que la violencia sea asunto público son las mujeres. Esto, por ejemplo, en mi país yo lo veo claramente. Yo le decía antes, hay este proceso de participación, digamos, inicialmente fortuita de las mujeres en un escenario comunitario y público. Hay un proceso, le llaman empoderamiento. Bueno, creo que es este asunto de crecimiento de la autoestima personal a partir de este espacio de diálogo, de este nuevo espacio de socialización entre pares que se da entre mujeres, y a partir de eso, pues este desarrollo de la capacidad de interlocución. Este desarrollo de la capacidad de interlocución permite plantear justamente problemas de agresión.
O sea, en este compartir se evidencia que aquel problema que la mujer enfrentaba en su espacio familiar es vivenciado por muchas otras mujeres y entonces es un asunto social también, ¿no? Creo que este proceso de reforzamiento de la autoestima personal le ha permitido a estas mujeres hablar del problema de la violencia doméstica, evidenciarlo como un problema y por tanto como algo necesario de ser tratado. Para esto, creo que hay dos formas que se han puesto en marcha. Una forma o una parte de esto viene siendo cubierto por los programas gubernamentales que le mencioné, ¿no? Entonces hay programas dirigidos a la prevención de la violencia familiar, pero también hay esfuerzos de la propia comunidad organizada, ¿no? De justamente de aprovechar estos espacios dados por el Estado, de bases normativas o inclusive un hecho nuevo fue la creación de comisarías de la mujer en mi país, a partir del reclamo de las mujeres de que iban a una comisaría y como eran varones, le decían, señora, pero arregle eso en su casa, eso no es un problema que nosotros podamos ventilar, y entonces no podía hacerse efectiva una denuncia sobre una agresión en el plano familiar, ¿no? Entonces, a partir de esta movilización de las mujeres, bueno, no es solamente que nos digan denunciemos, sino que cuando vamos a denunciar no acogen nuestra denuncia, es que se definen, se crean las comisarías de la mujer. En todo esto lo que quiero destacar es, o sea, no es solamente la acción del Estado como promotor, que es importante como apoyo, pero es la voluntad de las mujeres de hacer respetar derechos, ¿no? Y de hacer que efectivamente se asuma como un problema público, lo que por muchos pretende ser todavía tocado en la reserva del ámbito doméstico, familiar. Neda Angulo, del Grupo Red de Economía Solidaria del Perú. Muchas gracias. A usted, muchas gracias también. Neda Angulo, del Grupo Red de Economía Solidaria del Perú, presente aquí en el Foro Social Mundial. Estamos en el territorio de la economía del foro, donde hay una gran cantidad de tiendas y de ventas, producto de esta misma red de economía solidaria. Señor Angulo, red de economía solidaria, ¿cómo explicarle esto a la gente? ¿Qué significa esta economía solidaria? ¿Cuál es la experiencia en Perú? La economía solidaria es una apuesta en construcción. Viene a ser básicamente un de desarrollo de las personas, ¿no? Y esa es la apuesta que estamos llamando de economía solidaria. Esta economía solidaria, ¿cómo encaja dentro de la economía local, de la economía regional, de la economía de un país? ¿No hay contradicción en esto? Creo que no hay contradicción. Nosotros nos movemos dentro de la realidad concreta. La realidad concreta supone un escenario en el cual hay economía desenvuelta por diversos agentes. Hay una economía estatal, hay una economía de mercado y hay una economía promovida por sectores organizados desde sectores populares que está transitando precisamente en ese mercado, que está incursionando muchas veces en ese mercado y en ese proceso está también apropiándose de tecnología, está apropiándose de segmentos de capital, está apropiándose también del propio mercado. Entonces nosotros entendemos que es un proceso de democratización económica puesta en marcha con todas estas experiencias, ¿no? Entonces le diré ciertamente que esa es una visión nuestra, porque este es un debate actual respecto a la economía solidaria, pero dada la perspectiva particularmente a partir de las reformas neoliberales. Entonces, en todos estos esfuerzos hay una base común, que es la pretensión de poner a la persona humana como centro de la acción económica, ¿no? Recuperar el valor de la persona, ¿no? Como eje efectivamente de generación de una nueva riqueza, efectivamente, una riqueza concordante con la respuesta efectiva social a la necesidad de resolver
la sobrevivencia, pero también esfuerzo de poner en marcha experiencias económicas y de articulación entre estas experiencias. Estas experiencias son el resultado de esfuerzos de sectores marginados del proceso económico actual, del orden económico actual, y que tratan de poner en marcha emprendimientos que efectivamente respondan a sus necesidades. Una primera necesidad es la necesidad de empleo y por tanto de generación de ingresos para la sobrevivencia familiar. Una segunda necesidad cubierta es la atención de problemas sociales desatendidos por el Estado.